Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de los acontecimientos históricos que surgieron a partir de la Edad Moderna, que data del siglo XV hasta el siglo XVIII. Si bien sabemos que el primer acontecimiento que surgió en esa época fue la colonización de Europa hacia América. Es ahí donde finaliza la Edad Media para adentrarnos a la Edad Moderna. Podemos decir que la Edad Moderna viene acompañada de una serie de descubrimientos y un cambio en el pensamiento de la dimensión geográfica de las naciones occidentales, y vaya, en todo el mundo en particular. Sin embargo, es importante resaltar que hubo un cambio hasta en el ámbito económico, ya que se llevará a cabo un cambio en los modos de producción que pasará de ser feudalista a ser un modo de producción capitalista. Abarcaremos todos los temas correspondientes a ese lapso de tiempo de la Edad Moderna, como son la expansión europea en América y Asia, las colonias de España y Portugal, el modo de producción asiático que tomará un papel importantísimo en esa época, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Mogol, el Imperio Japonés, el Imperio Chino, y vaya, también hablaremos acerca de la lucha entre las dos potencias que habían en esa época en Europa, que era Holanda y Francia. De igual manera hablaremos de la fundación de las 13 colonias de América del Norte, y por último, hablaremos de la consolidación económica de las colonias españolas y portuguesas, en la cual esto repercute de última instancia en la Revolución Francesa. Espero que este video te sea de mucha ayuda y sobre todo aprendas y te quede un mensaje de ello. Expansión europea. La expansión europea se divide en tres oleadas. Vista en perspectiva, la expansión europea se produce en tres diferentes fases. Primera oleada. Estuvo protagonizada por el Imperio Español y el Imperio Portugués, y básicamente afectó a América, el Caribe y algunas partes de África. Las áreas de influencia de los dos imperios fueron pactadas mediante el Tratado de Tordesillas. La expansión alcanzada por el Imperio Español y Portugués capturó la atención de otras potencias como Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos. La entrada de otros tres imperios en el Caribe y Norteamérica perpetuó en el colonialismo europeo en esas regiones. Segunda oleada, Asia. Comenzó con las campañas de Gran Bretaña en Asia, en apoyo de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Otros países como Francia, Portugal o los Países Bajos también acometieron operaciones expansivas en Asia. Tercera oleada, África. Esta última ola supuso el reparto de África, que se organizó en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde se estableció el reparto pactado del continente africano entre las potencias europeas. Así, vastas regiones de África fueron asignadas al Imperio Británico, al Imperio Francés, al Imperio Alemán, así como al Reino de Portugal, a Bélgica, al Reino de Italia y al Reino de España, lo cual configuró la división política de África. La colonización en América se produjo durante los siglos XVI y XVII, principalmente llevada a cabo por los estados de Portugal, Castilla, Aragón y las Provincias Unidas de Francia e Inglaterra. Portugal fue el primero de los estados europeos en llegar al centro de la actividad expansionista, en la búsqueda de la riqueza. A diferencia de España, logró tempranamente su definición política, lo que le permitió empezar su proceso de expansión más rápido. En 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, el cual delimitó las tierras recién descubiertas a lo largo de las islas del Cabo Verde. Castilla adquirió la mayor parte del hemisferio occidental y Portugal se posicionó con Brasil. Una vez derrotada a la población aborigen, el rey de España posicionó su virreinato como capital en México y Perú, los cuales se transformaron rápidamente en los centros del dominio colonial en América. Los españoles hallaron importantes yacimientos de oro y plata y emplearon a los pueblos originarios como mano de obra para la explotación minera y la producción de alimentos. Más tarde, con la expansión y el aislamiento en el sur, se grabaron los virreinatos en Nueva Granada y el Río de la Plata. La corona también impuso la evangelización de los indígenas. Entre 1503 y 1660 se triplicó la cantidad de plata en Europa gracias a la extracción de este metal en América. Por su parte, los españoles también exportaban la cochinilla, el índigo y el cacao. Los portugueses comenzaron la ocupación en América cuando las Indias Orientales en el lejano oriente dejaron de ser rentables. Estos por su parte se dedicaron a la producción de azúcar como principal actividad económica en América. Las empresas portuguesas producían para exportar. Lo que era la plata para España era el azúcar para Portugal. España se caracterizó por un proceso de expansión evangelista y basado en la extracción de la plata. En cambio, los portugueses, con un territorio más chico y con menos conflictos, se dedicaron a la producción masiva de azúcar, utilizando principalmente mano de obra indígena. Unidad 2. Imperios asiáticos, 1450-1650. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado régimen despótico tributario, se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. Características. En este sistema productivo, los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de la explotación comunitaria y cuando existían excedentes, se podían intercambiar o vender a otras comunidades. Por sus propias características se dice que está unido a otras formas de producción más desarrollado, como pueden ser la agricultura o la ganadería. Explotación del hombre por el hombre. Karl Marx fue uno de los primeros que descubrieron este tipo de modo de producción.
Para él daba lugar a una esclavitud general, ya que al final los trabajadores estaban suspendidos a una clase dirigente. Es por eso que señala que había una explotación del hombre por el hombre. A diferencia de otros sistemas en los que también aparece esa explotación, en el modo asiático no era personal, sino colectivo de toda la comunidad. Clase dominante. La clase dominante recibía el tributo que los trabajadores de las comunidades tenían que pagar. Este tributo podía ser en especial la parte de lo productivo o en trabajos de beneficio de esa clase dominante. Se puede concluir que en esa clase dominante era la forma primitiva de Estado y era formada por la aristocracia de la zona, los militares y los sacerdotes. En la cúspide del sistema se encontraba el déspota oriental con un poder absoluto y muchas veces de país religioso. Este máximo dirigente era el que recibía más riqueza de las entregas de las comunidades. Explotación entre comunidades. En algunas ocasiones se producía una auténtica explotación entre comunidades. Esto ocurría cuando había una guerra y la comunidad vencedora obligaba a la derrotada a trabajar para ella. La mayoría de los derrotados debía pagar un tributo o en otras ocasiones se convertían en esclavos para trabajar en las tierras de la comunidad vencedora. Aldeas autosuficientes. Una de las características que diferencia este modo de producción de otros es que las localidades tendrían que ser totalmente autosuficientes. Ventajas. Dada la explotación de los trabajadores, no es sencillo mencionar muchas ventajas de este modo de producción, entre las cuales se pueden encontrar está la propiedad comunal de los medios de producción, aunque debió pagar tributo correspondiente. El hecho de que las tierras fueran tan comunales hacía que la distribución de lo producido fuera muy equitativa. Desventajas. La primera de las desventajas era la situación de explotación de los trabajadores por parte del aparato dirigente. Es lo que Marx describió como esclavitud general. Aunque no había relación personal amo-esclavo, en realidad toda la comunidad debía responder ante los dirigentes. Unidad 2. Imperios asiáticos, 1450-1650. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado régimen despótico tributario, se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. Características. En este sistema productivo, los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de la explotación comunitaria y cuando existían excedentes se podían intercambiar o vender a otras comunidades. Por sus propias características se dice que está unido a otras formas de producción más desarrollado, como pueden ser la agricultura o la ganadería. Explotación del hombre por el hombre. Karl Marx fue uno de los primeros que descubrieron este tipo de modo de producción. Para él daba lugar a una esclavitud general, ya que al final los trabajadores estaban suspendidos a una clase dirigente. Es por eso que señala que había una explotación del hombre por el hombre. A diferencia de otros sistemas en los que también aparece esa explotación, en el modo asiático no era personal, sino colectivo de toda la comunidad. Clase dominante. La clase dominante recibía el tributo que los trabajadores de las comunidades tenían que pagar. Este tributo podía ser en especial la parte de lo productivo o en trabajos de beneficio de esa clase dominante. Imperio chino, dinastía Ming. La dinastía Ming fue la penúltima dinastía china que gobernó entre los años 1368 y 1644. Sucedió a la dinastía Yuan de origen mongol. Su sucesora también sería una dinastía extranjera, la dinastía Manchú de los Qing. Origen. Luego de la muerte del emperador Kublai Khan de 1294, el poder de la dinastía Yuan, la cual dirigió todo el imperio chino desde la llamada ciudad de Cambrai, actualmente la capital de Beijing, y luego de la sucesión del Khan, la dinastía mongol de Yuan entró en clara decadencia a los comienzos del siglo XIV, en donde los emperadores que sucedieron a Kublai no tuvieron suficiente poder político adentro y fuera de las cortes imperiales. La capacidad suficiente como para sustentar el imperio y mucho menos para hacer frente a las rebeliones nacionalistas, las cuales se habrían originado aproximadamente a comienzo del siglo XVI después de Cristo, ni menos el apoyo de los aristócratas nacionales chinos, las cuales empezaron a simpatizar e incluso apoyar a organizar sus propias rebeliones, aunque en un principio las rebeliones estaban ideológica y políticamente divididas, incluso con diferentes profundas. Economía. La época Ming fue una época de crecimiento económico y esplendor cultural en que se produjeron los primeros contactos comerciales entre China y las potencias occidentales, específicamente con Portugal en el siglo XVI y con la campaña de las Indias Orientales, la West Indian Company de Inglaterra en el siglo XVII y más adelante en el siglo XVIII, con la intervención mercantilista dará fruto a una apertura del mercado chino y más adelante con la colonización de parte de Gran Bretaña y en menor medida de Francia con poderosos intereses textiles y de materias primas obtenidas en el imperio chino de los Ming. Precisamente el comercio con las potencias occidentales y con Japón, que los Ming intentaron impedir durante mucho tiempo, llevarían a una mercantilización en la sociedad similar a la que se había producido durante la dinastía Song. Imperio japonés. El periodo Azushi Momoyama y Shogunato Tokugawa. El periodo Azumi Momoyama comenzó al concluir el periodo Sengoku en Japón y terminó cuando la política de unificación del Shogunato Tokugawa llevó a cabo y se inicia en el periodo Estado. Este periodo se extendió entre los años 1568 y 1603, aproximadamente acompañado al mandato de Oda Nobunaga y el sucesor Toyotomi Hideyoshi. Este periodo toma su nombre por el castillo Nobunaga, el castillo Azushi y el castillo Hideyoshi, y el castillo Fushimi Momoyama. El periodo Azushi Momoyama comenzó con la entrada de Nobuyama a Kioto en 1568, cuando condujo a su ejército a la capital imperial para instalar a Ashikaga Yoshiaki como decimoquinto y último shogun del shogunato Ashigawa, hasta la llegada de poder del Tokugawa Ieyasu después de su victoria con el apoyo del clan Toyotomi en la batalla Sekigahara en 1600. El shogunato Tokugawa, también conocido como shogunato Estado, Bokufu Tokugawa, o por su nombre original en japonés, Bakufu Estado, fue el tercero y último gobierno militar que asentó el poder en Japón. Los dos anteriores fueron el shogunato Kamakura y el shogunato Ashikaga. Este sistema fue instaurado por el shogun
Tokugawa Ieyasu, fundador del clan. Durante el periodo de los shogunatos existió una especie de dictadura militar sometida especialmente al emperador de Japón. El shogun convencido en general en jefe de las fuerzas armadas de Japón tenía el poder militar y político en el país, mientras que al emperador le fueron asignados por el espiritual y religioso, a modo de enlace entre las personas y los dioses. El poder dominar entre el corte imperial. Esta situación era análoga en parte a la dominante entre las monarquías europeas de origen católico durante la Edad Media. Cuando los monarcas poseyeron el poder político y militar y el papa el poder religioso, el sistema shogunato administró el poder durante 264 años, subordinando a las demás clanes a cambio de un poder secundario o provincial. En este periodo, el clan era conocido por adoptar una política que centralizó y unificó el país, devastando por las guerras de la antigua que era en Sengoku, y logró establecer un sistema de clases en la sociedad japonesa. También fue conocido por adoptar una postura de aislamiento absoluto frente al resto del mundo que desembocó en la prohibición y expulsión de extranjeros y en la eliminación de influencias externas de cualquier medio. Imperio japonés. El periodo Azushi Momoyama y Shogunato Tokugawa. El periodo Azumi Momoyama comenzó al concluir el periodo Sengoku en Japón y terminó cuando la política de unificación del Shogunato Tokugawa llevó a cabo y se inicia en el periodo Estado. Este periodo se extendió entre los años 1568 y 1603, aproximadamente acompañado al mandato de Oda Nobunaga y el sucesor Toyotomi Hideyoshi. Este periodo toma su nombre por el castillo Nobunaga, el castillo Azushi y el castillo Hideyoshi, y el castillo Fushimi Momoyama. El periodo Azushi Momoyama comenzó con la entrada de Nobuyama a Kioto en 1568, cuando condujo a su ejército a la capital imperial para instalar a Ashikaga Yoshiaki como decimoquinto y último shogun del shogunato Ashigawa, hasta la llegada de poder del Tokugawa Ieyasu después de su victoria con el apoyo del clan Toyotomi en la batalla Sekigahara en 1600. El shogunato Tokugawa, también conocido como shogunato Estado, Bokufu Tokugawa, o por su nombre original en japonés, Bakufu Estado, fue el tercero y último gobierno militar que asentó el poder en Japón. Imperio Mogol. India. El Imperio Mogol fue un imperio musulmán que existió en el subcontinente indio a partir de 1526. Dominó la región por alrededor de 300 años. Fue regido por una dinastía establecida por turco-mongoles con raíces en la parte central del continente asiático. Durante su esplendor fue un imperio vasto y eficiente. Durante su etapa de oro, los mongoles dominaron casi todo el subcontinente indio y extendieron su dominio hasta parte de Afganistán. El imperio era considerado el segundo más grande de haber dominado la región de India. Llegó a ser el país con más poder económico de la Tierra de la época industrial del planeta. Es uno de los imperios que existieron en la India y su capacidad es a menudo comparada con los imperios otomano y persa gracias a su dominio de la pólvora. Economía. La mayor fuente de ingresos del imperio mogol era el labrado de la tierra. El emperador Akbar estableció un sistema económico que consistía en calcular el precio de los productos en todo lo que se cultivase, en promedio por 10 años. Un tercio de este ingreso le pertenecía al Estado. Sin embargo, este sistema dependía en su totalidad de la productividad de la tierra, es decir, los ingresos e impuestos se ajustaban conforme a las regiones fuesen más o menos productivas. La división administrativa de cada región hacía que las regiones con un nivel de productividad similar estuviesen agrupadas entre sí, por lo que era más fácil calcular los impuestos de manera total utilizando este sistema. Imperio mogol. India. El Imperio Mogol fue un imperio musulmán que existió en el subcontinente indio a partir de 1526. Dominó la región por alrededor de 300 años. Fue regido por una dinastía establecida por turco-mongoles con raíces en la parte central del continente asiático. Durante su esplendor fue un imperio vasto y eficiente. Durante su etapa de oro, los mongoles dominaron casi todo el subcontinente indio y extendieron su dominio hasta parte de Afganistán. El imperio era considerado el segundo más grande de haber dominado la región de India. Llegó a ser el país con más poder económico de la Tierra de la época industrial del planeta. Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como también es conocido, turco-otomano, existió alrededor de 1299, un estado importante que duró hasta 1922 en el territorio de la hoy la República de Turquía, y su caída fue durante la Primera Guerra Mundial. Los territorios que el imperio manejaba incluían vastos territorios en el norte de África, el sudeste de Europa y el Oriente Medio, establecido por una rama de los diversos pueblos turcos que emigraron a la península anatólica, que fue la región donde nació el imperio. El imperio turco-otomano se considera la última potencia mundial del mundo islámico hasta la actualidad. Características. Su máximo esplendor surgió durante los siglos XVI y XVII. Los otomanos tenían varios idiomas que eran influyentes en su población. El turco, que era el idioma oficial de las personas de Analomía, y los musulmanes. Persa, el idioma nublado por las personas que tenían acceso a la educación, y por último el árabe. Tenían un gobierno monárquico y fue un estado dirigido por la dinastía Osmanli. La religión fue el Islam, pero eran tolerantes frente a otras religiones y convivían con estas como el catolicismo y el judaísmo. La economía se caracterizó principalmente por la agricultura, ganadería, la pesca y era suficiente para ser autosuficientes. La economía en el poder del imperio turco estaba garantizado la prosperidad económica. Todos los años los turcos organizaban caravanas a la Meca, donde se transportaban especias, indias, sedas, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta 1453 el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas como maderas, especias, alquitrán, frutas, sedas, alfombras, vajillas de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca fueron muy importantes. La política. El Estado otomano fue considerado multiétnico, estaba conformada por armenios, grecos o romanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial, el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. Imperio ruso. Entre 1721 y 1917 el Estado ruso se convirtió en un poderoso imperio con posesiones en Europa, Asia y el norte de América. El gobernante del extenso territorio recibía el nombre de zar. El hecho histórico que marca el inicio del imperio es la conquista paulatina de territorios desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Esta expansión comenzó bajo el reinado del zar Pedro el Grande, el gran modernista del imperio, y el término corto gobierno de Nicolás II, último de los zares, cuya caída determinaría el inicio de la revolución bolchevique de octubre de 1917. Otra de sus figuras más relevantes fue la zarina Catalina II la Grande. Economía.
La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, con una estructura arcaica y escasa modernización técnica. La mayoría de las tierras y mejores estaban en manos de clases altas, siendo los siervos liberados los que sufrían las mayores cargas impositivas. La industrialización tendrá un importante desarrollo a partir de 1830 hasta la guerra. A principios del siglo XX, la economía rusa alcanzó algunos procesos como la liberación de siervos, la extensión de las grandes líneas de ferrocarril, que unieron el inmenso territorio facilitando la inmigración campesina hasta Siberia, y al inicio de explotación de materias primas y fuentes de energía también se introduce en la financiación extranjera occidental. Finanzas. En 1860 se creó el Banco del Estado. A partir de 1864 se multiplicaron los bancos de negocios privados, lo que favoreció el comercio y las exportaciones. Unidad 3. Imperios coloniales europeos en América y Asia, 1650 a 1750. Lucha entre las potencias europeas por la hegemonía. Entre las potencias europeas se manifestó principalmente en la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648. El conflicto empezó con la defenestración de Praga en 1618, rebelión de los protestantes checos contra Fernando de Estiria. El futuro emperador Fernando II ya pidió ayuda a su pariente Felipe III de España y a los príncipes católicos alemanes. El bando imperial venció en la Montaña Blanca, 1620. En 1625, el rey danés Cristian IV intervino en favor de los protestantes, pero, tras ser derrotado, tuvo que firmar la paz de Lübeck, 1629. Por la paz de Westfalia, 1648, España reconoció la independencia de los Países Bajos y Francia quedó convertida en el árbitro de la política europea. España y Francia continuaron en guerra hasta 1658, cuando los franceses, con ayuda de los ingleses, vencieron definitivamente al ejército español. Colonización de América del Norte. Fundación de las 13 colonias. La primera de las llamadas 13 colonias se fundó en 1607 al establecerse con permiso del rey inglés Jacobo I un grupo de colonos mandados por la Virgin Company of London, formando Jamestown. Otro movimiento de gran importancia en la fundación de las colonias fue el impulsado por el factor religioso, el puritanismo inglés, los cuales, alejándose del catolicismo inglés y del anglicismo, que ellos consideraban manchados por el primero, marcharon en el buque Mayflower, desembarcando en lo que será Massachusetts, y fundado el asentamiento de Plymouth. Hacia 1733, los ingleses ya habían ocupado y desarrollado sus 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Dentro de este desarrollo, unas colonias destacaban más, tanto por las actividades desarrolladas, como por la estabilidad sociopolítica de sus estructuras. Consolidación de las colonias españolas y portuguesas. Se conoce como consolidación de Nueva España al periodo en el cual la Nueva España alcanzó su madurez y se consolidó como la principal posesión colonial de España, logrando incluso un gobierno autónomo y una independencia total de su país compatriota. Desde la segunda mitad del siglo XVII y durante casi todo el siglo XVIII, Nueva España vivió una etapa de auge y esplendor. La integración de una sociedad mestiza, plural y barroco se tradujo en la aparición de nuevas expresiones culturales propias de este reino. Las catedrales se cubrieron los retablos con oro y plata, mientras los pintores como Miguel Cabrera, Juan Correa o Cristóbal de Villalpando plasmaron en sus lienzos imágenes religiosas en las que aparecían ángeles mulatos o personajes bíblicos con rasgos mestizos e indígenas. La bonanza económica se apoderó de los centros urbanos cada vez más dinámicos, al igual que de muchas religiones rurales del centro y del norte del territorio. Entre 1650 y 1790, el comercio, la minería, la agricultura y la manufacturera experimentaron una etapa de expansión sin precedentes en el reino. Colonias portuguesas. En diciembre de 1961, el enclave de Goa y el resto de la India portuguesa fueron ocupadas militarmente y anexadas por la India, mientras que una guerra de muchos años fue desatada en el África portuguesa poco después por varios grupos de resistencia anticolonial que deseaban suprimir el dominio portugués. Finalmente, el costo de la guerra causó problemas en el régimen de Salazar, dejando el gobierno en manos de Marcelo Caetano, quien mantuvo la nueva política de preservar las colonias africanas a toda costa. El régimen del Estado Novo, uno de los primeros actos del nuevo gobierno, fue dar término a la guerra colonial y negociar la entrega de todas las posesiones africanas a los rebeldes indígenas, lo cual fue culminado en 1975, aunque de manera bastante desordenada en todos los casos. El tercer imperio portugués, y con ello todo el imperio colonial, terminó para todo efecto práctico en 1975 con la independencia de las últimas posesiones de África que abarcaban la principal masa colonial. Imperio otomano, ruso e India. Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco Otomano, comenzó siendo uno de los pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor. En su máximo esplendor, entre los siglos XVI y XVII, se expandía por 3 continentes ya que controlaba una vasta parte del sureste europeo, el Medio Oriente y el norte de África. El imperio estuvo en el centro de las interacciones entre el este y el oeste durante 6 siglos, con Constantinopla como capital y el territorio que se conquistó bajo Solimán el Magnífico. El Imperio Otomano era en muchos aspectos el sucesor islámico de los antiguos imperios clásicos, numerosos rasgos y tradiciones culturales de estos, en campos como la arquitectura, la cocina, el ocio y el gobierno. Imperio ruso. Es la denominación que se le da a Rusia entre 1721 y 1917. Abarcó grandes zonas de los continentes europeo, asiático y norteamericano, siendo el sistema político sucesor del zarato ruso. La expresión Rusia imperial designa el periodo cronológico de la historia rusa desde la conquista de los territorios comprendidos entre el mar Báltico y el Océano Pacífico, iniciada por Pedro I hasta el emperador Nicolás II y el comienzo de la Revolución de 1917. El Imperio ruso está gobernada por una monarquía hereditaria liderada por un rey autocrático llamado zar. India. La civilización del Valle del Indio, considerada una civilización originaria que se extendió y floreció en el noroeste del subcontinente indio entre 3300 y 1300 a.C. Fue la gran civilización del sur de Asia. Durante el periodo harapense entre 2006 y 1900, la civilización del Valle del Indio desarrolló una cultura urbana tecnológicamente avanzada. Esta civilización colapsó a inicios del segundo milenio antes de Cristo y fue sucedida por la civilización védica de la Edad de Hierro. En esta era se compusieron las Vedas, textos seminales del hinduismo, se formaron los Janapanadas, que son las entidades políticas monárquicas, y la estratificación basada en castas. Unidad 4. Imperios asiáticos, 1650 a 1750.
Imperio Chino, dinastía Manchú. Los manchúes son un grupo étnico originario de Manchuria. Fueron los fundadores de la dinastía Qing que gobernó China hasta el año 1911. Los manchúes fueron reconocidos antiguamente como Ryuchen y fueron un pueblo nómada del suroeste de Asia que, desde muy antiguo, mantuvo un fuerte contacto con los chinos, llegando incluso a establecer dos dinastías históricas chinas, la dinastía Jin, 1115 a 1234, y la dinastía Qing, última dinastía imperial china. Tras la caída de la dinastía Qing, los manchúes empezaron a adoptar las costumbres de los Han, con lo que gran parte de sus tradiciones han quedado olvidadas. Sus creencias eran budistas con una especial adoración o veneración hacia los espíritus de sus antepasados. Cada poblado tenía su propio chamán que se encargaba de dirigir todas las ceremonias religiosas. Ejercía, además, las tareas propias de un médico y era el encargado de administrar las hierbas medicinales. Se practicaban sacrificios de animales para celebrar las victorias militares. Imperio japonés, Shogunato Tokugawa. Fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en todo Japón. Durante el periodo de los shogunatos existía una especie de dictadura militar sometida específicamente al emperador de Japón. El shogun, convertido en general en jefe de las fuerzas armadas de Japón, tenía el poder militar y político del país, mientras que al emperador le fueron asignados poder espiritual y religioso a modo de enlace entre las personas y los dioses y poder nominal en la corte imperial de Kioto. En este periodo, el clan es conocido por adoptar una política que centralizó y unificó al país devastado por las guerras de la antigua era Sengoku y logró establecer un sistema de clases de la sociedad japonesa. También es conocido por adoptar una postura de aislamiento absoluto frente al resto del mundo que desembocó en la prohibición y expulsión de extranjeros y la eliminación de influencias externas por cualquier medio. Guerras de secesión. La guerra civil fue la culminación de 4 décadas en las que se fraguaron profundas y arraigadas diferencias económicas, sociales y políticas entre los estados del norte y el sur. A las condiciones de diferencia racial y esclavitud, en la cual el sur basaba su rendimiento económico, que era fundamentalmente agrícola, se oponía a la industria manufacturera norteña, donde el rendimiento estaba basado en el nacimiento de una nueva clase proletariada, que a pesar de no ser esclavos sino ciudadanos libres, tenían niveles económicos que los llevaba a verdaderas condiciones de esclavitud. Comienzo. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln juró su cargo de presidente. En un discurso inaugural, indicó que la Constitución era la unión más perfecta y que declaró legalmente nula toda secesión. También afirmó que no tenía ninguna intención de invadir los estados sureños ni acabar con la esclavitud donde era vigente, pero que usaría la fuerza para mantener las posesiones federales. Su discurso acabó con un llamamiento a la restauración de las fronteras de la Unión. El sur envió delegados a Washington y ofrecieron pagar por las propiedades federales y firmar un tratado de paz con Estados Unidos. Lincoln se negó a llevar a cabo cualquier negociación con los confederados, ya que firmar cualquier tratado con ellos sería reconocer a la Confederación como un gobierno soberano. Reconstrucción. La Reconstrucción fue un periodo de la historia estadounidense que duró de 1865 a 1877. El término tiene dos aplicaciones. La primera se aplica a la historia completa de todo el país desde 1868 hasta 1877, después de la Guerra de Secesión. El segundo, al interno de la transformación de los 11 estados exconfederados de 1863 y 1877. Según lo ordenado, la Reconstrucción puso fin a los restos del nacionalismo confederado y puso fin a la esclavitud, haciendo que los nuevos esclavos fueran ciudadanos libres con derechos civiles, aparentemente garantizados por 3 nuevas enmiendas constitucionales. Por otro lado, las ideas de libertad se esparcieron a lo largo del continente americano y fueron de fundamental trascendencia, ya que influyeron en las independencias de las regiones nacionales del yugo de España, dando lugar a que los revolucionarios independentistas tuvieran la oportunidad de lograr sus propósitos de emancipación. El liberalismo fue una ideología que caló hondo en muchos líderes de la independencia. Los grandes protagonistas de este periodo en América fueron George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Costilla, Agustín de Iturbide, entre otros, que son considerados los padres de las patrias americanas contemporáneas, por sus luchas contra el dominio colonial. Y bueno amigos, como conclusión, es importante decir que esta época de la historia ha sido muy influyente a gran escala, ya que generó cambios en la estructura económica, social y cultural de todo el mundo. Cabe mencionar que gracias a la Edad Moderna, los países lograron comercializar de manera macro. Por otro lado, la sociedad de los países se ha catalogado como una sociedad favorecida gracias al modo de producción capitalista, ya que se considera una sociedad más libre y, sobre todo, que respetan los derechos de las personas. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.